Historia de la Iglesia según la Biblia. Vamos a ver lo que dice la Biblia sobre la Iglesia y también veremos qué es la Iglesia. Bienvenidos a todos a nuestro canal Pan Cotidiano, Palabra de Dios. Hoy nos sumergiremos en la apasionante historia de la Iglesia según la Biblia, explorando sus momentos más significativos y los versículos que los respaldan. Recuerda, si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte, activa la campanita de notificaciones para recibir nuevos videos como este. Comparte los videos, déjame un me gusta y comenta en qué país estás viendo el video. Bien. Como hemos comentado al principio, hoy nos sumergiremos en un tema fundamental de nuestra creencia cristiana, la Iglesia según la Biblia. ¿Qué es la Iglesia? ¿Cómo podemos definir la Iglesia según la Escritura bíblica? La Iglesia es una comunidad de creyentes que comparten la fe en Jesucristo, como se ve en Hechos 2 versículos 42 a 47, donde se describe la vida de la Iglesia primitiva. Los creyentes perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partir del pan y en las oraciones. Esta comunidad de fe es el corazón de la Iglesia, donde los creyentes se apoyan mutuamente y crecen juntos en su caminar con Dios. La Iglesia es la familia de Dios, como se menciona en 1 Timoteo 3 versículos 15. Aquí se nos dice que la Iglesia es la casa de Dios, la congregación del Dios viviente. Esta descripción resalta la relación cercana y amorosa que los creyentes comparten como hermanos y hermanas en Cristo, unidos por el amor y el propósito común de glorificar a Dios. La Iglesia es un testigo del Evangelio, como nos recuerda Mateo 28 versículos 19 a 20, donde Jesús comisiona a sus discípulos a ir y a ser discípulos de todas las naciones. La Iglesia tiene la responsabilidad de llevar el mensaje del Evangelio al mundo y hacer discípulos de Jesucristo, enseñándoles a obedecer todo lo que Jesús ha mandado. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, como nos dice Efesios 1 versículos 22 a 23, donde Pablo escribe que Dios ha puesto a Jesucristo como cabeza sobre todas las cosas para la Iglesia, que es su cuerpo. Esta metáfora nos muestra que la Iglesia es la representación terrenal de Jesucristo, llamada a cumplir su voluntad y a reflejar su amor y gracia en el mundo. En resumen, la Iglesia según la Biblia es el cuerpo vivo de creyentes redimidos en Jesucristo, llamados a vivir en comunión, amor y unidad, y a llevar el mensaje transformador del Evangelio al mundo. Que cada uno de nosotros pueda comprender y vivir fielmente el llamado y propósito de la Iglesia en nuestras vidas. Bien. Ahora, vamos a ver la historia de la Iglesia según la Biblia. Comencemos nuestro viaje en los primeros días de la Iglesia primitiva, después de la ascensión de Jesús al cielo. El nacimiento de la Iglesia se marca con el evento del día de Pentecostés, como se registra en Hechos 2 versículos 1 a 4. En este día, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos reunidos en Jerusalén, capacitándolos para predicar el Evangelio con poder. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, distribuidas entre ellos, se posaron sobre cada uno. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. A partir de este momento, los apóstoles y otros discípulos comenzaron a predicar el Evangelio en Jerusalén y más allá, llevando la buena nueva de Jesucristo a judíos y gentiles por igual. Hechos 5 versículos 42 nos dice, y todos los días, en el templo y de casa en casa, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo como el Salvador.
Sin embargo, con el crecimiento de la Iglesia también vinieron la oposición y la persecución. Hechos 8 versículos 1 a 4 registra cómo una gran persecución se levantó contra la Iglesia en Jerusalén, llevando a los creyentes a ser esparcidos por diferentes regiones. Y en aquel día se levantó una gran persecución contra la Iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, fueron esparcidos por todas las regiones de Judea y Samaria. Así que los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando la palabra. Uno de los eventos clave en la historia temprana de la Iglesia fue el Concilio de Jerusalén, como se registra en Hechos 15. En este concilio, los líderes de la Iglesia decidieron cómo abordar la cuestión de la circuncisión entre los creyentes gentiles, estableciendo principios importantes para la unidad en Cristo. El apóstol Pablo desempeñó un papel fundamental en la expansión del Evangelio, viajando extensamente y estableciendo iglesias en diferentes ciudades. Sus cartas a estas iglesias, que forman parte del Nuevo Testamento, ofrecen enseñanzas profundas sobre la fe y la vida cristiana. Además de las cartas de Pablo, el Nuevo Testamento contiene otras escritas por líderes de la iglesia primitiva, como Pedro, Santiago y Juan. Estas cartas ofrecen orientación y exhortación a las iglesias en diversas situaciones. Finalmente, el libro del Apocalipsis ofrece visiones proféticas sobre el futuro de la iglesia y el retorno triunfal de Cristo. A través de todos estos eventos y enseñanzas, vemos cómo Dios ha estado obrando en su pueblo a lo largo de la historia para cumplir su propósito redentor en el mundo. Hermanos en Cristo, la historia de la Iglesia es una historia de fe, de lucha, de victoria y de perseverancia. Es una historia que se extiende desde los primeros días de la comunidad cristiana hasta nuestros tiempos actuales, y nos muestra cómo el poder de Dios ha estado obrando a lo largo de los siglos para edificar su iglesia. Comenzamos nuestra historia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde vemos cómo el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en el día de Pentecostés, capacitándolos para predicar el Evangelio con valentía y poder. Este evento marcó el nacimiento de la Iglesia, como se registra en Hechos 2 versículos 1 a 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, distribuidas entre ellos, se posaron sobre cada uno. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Desde ese momento, la iglesia comenzó a crecer y a extenderse, a pesar de la persecución y la oposición. Los discípulos predicaron el Evangelio en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, como Jesús les había ordenado en Mateo 28 versículos 19 a 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha enfrentado desafíos y pruebas, pero también ha experimentado el poder y la fidelidad de Dios. En momentos de oscuridad y persecución, Dios ha levantado líderes valientes y ha fortalecido la fe de su pueblo. Como está escrito en Romanos 8 versículos 31. Si Dios está a nuestro favor, ¿quién puede estar en contra nuestra? La historia de la Iglesia está llena de testimonios de hombres y mujeres que han dado sus vidas por el Evangelio, que han sido testigos de la gracia de Dios en medio de la adversidad. Como dice Hebreos 12 versículos 1 a 2. Por tanto,
también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, quien inicia y perfecciona nuestra fe. Hoy, hermanos y hermanas, somos parte de esta historia continua de la Iglesia. Tenemos el privilegio y la responsabilidad de seguir adelante con la misión de Jesús, de ser testigos de su amor y gracia en un mundo que tanto lo necesita. Que el Señor nos conceda sabiduría, valor y fortaleza para cumplir con fidelidad el llamado que nos ha dado. En la historia de la Iglesia, vemos el poder y la fidelidad de Dios en acción. Confiamos en que seguirá obrando en nosotros y a través de nosotros para su gloria. Que Dios bendiga a su Iglesia hoy y siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje bíblico. No olviden suscribirse para más contenidos inspiradores y compartir este mensaje de esperanza con quienes lo necesiten. Que Dios los bendiga abundantemente.